Me voy ahora al contacto, sí, con María en exteriores a través del móvil. María, parte final, vamos al aire. Efectivamente, Fernando, y bueno, conociendo parte de la historia del Parque 9 de Julio, recordamos que ha cumplido 100 años el pasado 23 de septiembre y en este caso vamos a conocer detalles y dónde estamos parados. Vamos a charlar precisamente con un historiador, José María Pose, pero antes vamos a mostrarle el plano inicial del Parque 9 de Julio, que tiene más de 100 años. ¿Esto es así, José María? Buen día. Claro, este es el plano del arquitecto y paisajista Charles Tays, que es autor de los grandes parques de nuestro país, y nosotros los tucumanos tenemos el orgullo de que tenemos el parque más lindo, sin duda alguna. ¿Dónde estamos parados? Esto era el lecho del río. El río Salí pasaba por lo que hoy conocemos como Parque 9 de Julio. Se corrió naturalmente 20 cuadras hacia donde actualmente está el cauce principal, y esto había quedado como una zona de pantanos. Insisto, desde aquí se llevaba el agua en tinajones, en carretas, en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán en carretones que se distribuían en las casas, claro, hasta que Bernabé Arauz en 1820 hace llegar por acequias el agua a Tucumán. El agua la sacábamos de acá. ¿De quién fue la idea precisamente de urbanizar todo esto, de poner, ¿no?, lo que hoy es específicamente, por supuesto con todo lo que ha crecido, un espacio verde? Claro, esto era una zona de pantanos, mucho mosquito, la salud pública estaba comprometida, y fue el doctor Alberto León de Soldati, en ese momento era ministro de Lucas Córdoba, ministro de Salud Pública de Lucas Córdoba, quien tuvo la idea de comenzar a plantar árboles a los efectos de empezar a secar, árboles autóctonos, empezar a secar, digamos, lo que era el antiguo lecho del río, y empezar a sacar la humedad de todo esto. En cuanto a las hectáreas, eran mucho más amplias a las que actualmente están, ¿no? Cuando se planteó el tema de armar un parque, luego entra Charles Tays, quien lo diseña, eran más de 33 hectáreas, de lo cual, desgraciadamente, menos de la mitad llegó a desarrollarse tal cual hoy conocemos como Parque 9 de Julio. Claro. Para que se dé una idea, hasta la actual calle Pedro Miguel Arauz, avenida Pedro Miguel Arauz, hasta ahí era la idea era la idea. Toda la parte sur del parque, o sea, desde la Benjamín Arauz hacia el sur, fueron tomadas por el hipódromo, por el aeroclub en su momento, después fue el aeropuerto. Bueno, distintos clubes y demás, y nunca, desgraciadamente, se pudo desarrollar. ¿Y actualmente qué es lo más importante? Estamos observando, por ejemplo, las vías, las partes del tren. Bueno, lo del trencito tiene una historia bastante interesante, porque el parque se crea con la idea también de que es un lugar de esparcimiento para la población. En el año 1933, miren los años que ya tiene el trencito surcando las callecitas del Parque 9 de Julio, se le ocurrió a uno de los intendentes que justo se había desarmado una línea interurbana de tren, entonces sí, la trajeron acá, era un trencito de trocha angosta. Aquí un colega tuyo se está recordando que el tren era mucho más importante que el que conocemos hoy, no era el trencito tan chiquito, bien, pero era un tren de trocha angosta con vagones un poquito más importantes, bien, y demás, y hacían un recorrido muy interesante. ¿Y en cuanto a las esculturas, qué se puede decir? Bueno, el primer grupo escultórico fueron 30 esculturas que en el gobierno de Miguel Campero se le encargó a Juan Veterán, ni más ni menos, que fuera a Europa y haciendo un recorrido por los principales museos y lugares, digamos, que conservaban el arte greco-romano principalmente, claro, tuviera la idea de contactar con escultores, y de ahí se trajeron estas obras que realmente son un lujo para Tucumán. Luego vinieron otras más, bien, pero son obras clásicas, ¿no? Bueno, hay muchísimo para hablar, mucha historia, está el lago, el reloj, hay muchísimos espacios, el mismo arbolado, ¿no? Las hectáreas, como bien nos mencionaba, pero bueno, seguramente en otro momento vamos a tener tiempo de ampliar y conocer mucho más de lo nuestro. Muy amable. Gracias, como siempre. Saludos, Fernando. Gracias. Bueno, así, Fernando, hemos conocido, ¿no?, parte de lo que es esta historia, 100 años de historia. Ustedes lo escuchaban al
historiador recién. Aquí era el parte del río Salí. Y mire, después se fue corriendo como 20 cuadras, como bien lo indica José María Pose. Impresionante lo que hay que conocer de nuestra historia, en este caso del Parque 9 de Julio. Hemos tratado de hacer referencia a algunos aspectos más importantes y seguramente quedan muchísimos otros tantos por conocer. Linda nota, María, muchas gracias. Bonito día para vos, hasta mañana. Hasta mañana.